arduamente allí, ¿no? Se ocupan no solamente de lo que sería la herencia sanmartiniana en la ciudad de Mendoza, sino que también se ocupan ellos de la cultura en general. Entonces ellos los vamos a encontrar de repente en las obras de teatro que se hacen para la comunidad, ¿no? Sí. La cofradía está allí al frente, trabajando en esa plaza maravillosa que tienen ustedes, en el teatro. Allí está el teatro que está dentro de la Plaza Independencia. La Plaza Independencia. Pero también ellos se ocupan de producir. Lamentablemente ni yo traje la revista que tenía, ni Rafael ya me olvidé de traer revistas. Imprimen una revista maravillosa que es La Generala, en donde van allí detallando todas las tareas que están haciendo y las que tienen que continuar haciendo. Entonces, todo lo que hacen allí en la cofradía no es que se dedican a rezar el rosario solamente, lo hacen, sí. Pero no solamente eso. Quiero decir y destacar esto, ¿no? Que es una tarea con la comunidad y en la comunidad, para la comunidad. Para la comunidad, absolutamente. Es lo que yo he apreciado. Debo contar, en honor a la verdad, que cuando fui a buscar a nuestra Santísima Madre, ellos habían organizado una misa maravillosa, un desfile glorioso, sí. En donde estuvieron todas el pueblo de allí, de la ciudad, y más lejos también, porque estaban los gauchos de varios lugares de la provincia de Mendoza, estaban las agrupaciones gauchas, estaba la octava brigada de montaña. La octava brigada de montaña, es decir, había toda una convocatoria que evidentemente estaba el pueblo de Mendoza, no de la ciudad, sino de la provincia de Mendoza. Fue una misa realmente bella, así es que sumamente agradecida, amigo querido, de toda esa tarea que te tomaste. Y hoy, él que siempre está preocupado, el año pasado lo tuvimos virtualmente, este año decidió él venir hasta aquí porque siente también la necesidad del contacto, que es lo que todos necesitamos, ¿no es cierto? Y poder conversar cara a cara acerca de este sistema de valores sanmartinianos. Traerle uno a Rafael, para que lo tenga acá. De este sistema de valores sanmartinianos tan necesario. Tan necesario. Amigo, allí te dejo. Bueno, muchas gracias para mí realmente es un orgullo poder compartir esta jornada con ustedes, esta vez en forma presencial. El año pasado yo hablé sobre el contrato social, que yo entiendo que Mendoza y Cuyo con San Martín inicia un contrato social que queda trunco, ¿no? Queda trunco por algunas circunstancias históricas. Un contrato social no a la manera del contractualismo clásico, sino de la nueva escuela contractualista que realmente hace un abordaje del contrato muy distinta. Y yo sentí que faltó la puesta en común y la discusión sobre esos temas, así que dije, bueno, ahora que vamos a hablar nada más ni nada menos que del sistema de valores sanmartinianos, que es una construcción filosófica, ¿sí? Dije yo tengo que estar, tengo que ir, ¿sí? Entonces, por esa razón es que estoy presente acá, con ustedes compartiendo. Bueno, vamos a ir con las filminas, ¿sí? Con las diapositivas. El sistema de valores, ¿sí? Es un conjunto organizado de principios y de creencias, ¿sí? Que están utilizados por una persona o por un grupo de personas. Tenemos, por ejemplo, la Asociación Cultural Sanmartiniana tiene un sistema de valores, la cofradía que tengo el honor de presidir tiene un sistema de valores que les digo que es la más vieja de Argentina, mi cofradía es del año 1705. Recién el padre decía, no sé por qué San Martín se orienta hacia la Virgen del Carmen, porque cuando San Martín designa a la Virgen del Carmen como patrona del ejército, la Virgen llevaba 115 años en Mendoza.
Por eso es. Y porque todos los soldados eran carmelitas y todos los soldados tenían impuesto el escapulario. Entonces, el Estado Mayor le dice, mire, acá la que pesa es la Virgen del Carmen, ¿sí? Y aparte estaban los emigrados chilenos. Recuerden que estaba O'Higgins en Mendoza. Ya había sido la batalla de Rancagua, habían cruzado la cordillera. ¿Mm? ¿Y ellos de quién son devotos? De la Virgen del Carmen. ¿Mm? Por eso es que O'Higgins dice en la batalla de Maipú, allí donde sea la batalla decisiva se levantará un templo, que es el templo votivo que está en Maipú, en Santiago, cuyo hermano gemelo es la Basílica de San Francisco en Mendoza, ¿sí? Bien. Los valores tienen una jerarquía siempre. No están como en una ensalada. Tienen una jerarquía. Y esa jerarquía responde a una serie de principios. Por eso constituyen la base de la moralidad, de la ética y la percepción de lo que en la vida es trascendente o relevante. Va a entrar en juego la matriz cultural. No es lo mismo en la escala de valores en un país protestante que en un país de matriz hispánica y cristiana, y no es lo mismo la escala de valores en Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? En donde el ser humano está más centrado en lo material. Va a entrar la matriz cultural, pero esa matriz cultural que nosotros tenemos es hispánica y es cristiana, ¿sí? Cuando hablo de que la matriz cultural es cristiana, no estoy hablando del sistema de creencias, estoy hablando del modelo civilizatorio, que son cosas distintas. El sistema de creencias puede o no estar, pero el modelo civilizatorio es cristiano. La forma que tienen nuestras ciudades es un modelo civilizatorio. ¿Vieron cuando la gente de Europa dice, qué lindo, las callecitas chiquititas? Pues por eso se morían tantos con las epidemias. Por eso tenemos una plaza mayor que se llama Plaza de Armas, un cabildo, una iglesia, una escuela. No es casual eso. Esa es una planificación hecha en función de los conceptos de la Escuela de Salamanca. No se olviden que nuestras revoluciones, ninguna es francesa, que es lo que nos han dicho siempre. La Revolución Francesa, y Moreno, eso es mentira. Las tesis retrovencionistas no son de la Revolución Francesa, son de la Escuela de Salamanca. Díganme, ¿qué autor del iluminismo habla de retrovencionismo? Ninguno. Es la Escuela de Salamanca. Vitoria, Mariana, es más, hay uno, Mariana, que dice que hasta lo puedo matar al rey. Por eso dicen que la Marianne de la Revolución Francesa se inspira en Mariana. Y por eso lo mataron, a él y a la mujer. Pero esto es importantísimo, son la base de la percepción de lo que es trascendente en la vida. Constituyen guías para el comportamiento, los valores. Pero la jerarquía es dinámica porque puede cambiar en determinados y ciertos contextos. Eso es claramente lo que puede pasar. Hoy no tenemos la misma escala de valores que teníamos en la época colonial. E incluso ni siquiera en la primera colonización. No son los mismos los valores de los Austrias que los de los Borbones. Guerra de Sucesión Española. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra de sucesión española? ¿Hubiera habido guerra de independencia? No sé, a mí no me gusta la historia contrafáctica. Pero creo que no. Porque las élites criollas estaban contentas, porque estaba el modelo civilizatorio jesuítico desarrollado, todo un montón de cositas que después vinieron a alterar y que realmente produjeron un malestar y un hartazgo. Las reformas borbónicas producen un hartazgo. ¿Por qué? Porque se redefine el paradigma de la relación colonial.
Ahora sí es una colonia. Antes era una provincia del imperio. Por eso en las leyes de Burgos se dice, mire, o ¿qué le dice Isabel la Católica a Colón? No trafiquen mis indios, que son mis súbditos, no son esclavos suyos. Y como Colón sigue jodiendo, entre comillas, le quita todos los privilegios, ¿no? Ya no es más adelantado ni ninguna de esas cosas. Este liderazgo, digamos, este sistema de valores se estructura en función de los tres liderazgos sanmartinianos. San Martín no es solo un líder militar. San Martín es un líder en la comunidad política, porque es un estadista. Es un líder en la comunidad familiar y es un líder en la comunidad castrense. Él tiene tres liderazgos. Y en los tres despliega en forma equivalente el sistema de valores que se los voy a demostrar a continuación. ¿Sí? Bien. Dijimos que tiene una jerarquía. En San Martín, ¿cuál es esa jerarquía, digamos, no? La dignidad humana, la justicia y el bien común. Si ustedes analizan, la independencia, él la concibe para la dignidad. Y lo dice en la proclama, cuando dice, quedó atrás el tiempo de la humillación. Lo dice en la proclama San Martín. ¿Sí? Justicia también hace referencia a la justicia. Y el bien común es donde se nota el bien común, en sus obras de gobierno. Por eso son obras de gobierno ejemplares. No hemos tenido en Mendoza un gobernador como San Martín, ni lo vamos a tener. No hay desvío de poder, no hay interés partidario. Por eso vamos a ver que el sistema de valores no es ideológico. Son valores, no ideología. Por eso cuando se llevan a San Martín para la izquierda es un anacronismo, porque San Martín, cuando estaba gobernando, tanto en el protectorado como acá, no existía la izquierda. Existía la izquierda de la Convención de la Revolución Francesa, que es otra cosa distinta a la izquierda marxista. Pero tampoco existía la derecha como la concebimos hoy. Son ideologías, ustedes van a ver que es liberal en algunas cosas, proteccionista en otras. Por ejemplo, en Perú, que ya lo vamos a ver, no podían los comerciantes extranjeros vender al por menor. Solo los peruanos. Y el producto importado, igual al que se producía en Perú, tenía que pagar el doble arancel. Y en Mendoza, cuando tiene que arreglar el lío del corte, después de la batalla de Rancagua, la ruptura del tráfico comercial con Chile, que acuérdense que es jesuítico, recuerden que los jesuitas no tuvieron en Cuyo misión, pero hicieron de Cuyo la zona más importante del oeste, desde el punto de vista económico. Se producía en Lavalle pescado y se exportaba. En el medio del desierto los jesuitas producían pescado. Claro, con la expulsión después, Mendoza se convirtió en la aldea que dice Vicuña Maquena. ¿Vieron que dice el lugar recóndito donde se va a armar el... Y sí, del brillo y el esplendor pasó a lo que pasó. ¿Y cómo arregla? Y le dice al Congreso de Tucumán, mire, no me cobre por los caldos vínicos y el aguardiente, porque me está arruinando. No me haga competir con el producto que trae afuera. Y el Congreso de Tucumán le dice, no, mire, eso no se toca. Entonces, no lo podemos situar ideológicamente con parámetros actuales a San Martín. Tenemos que concentrarnos en los valores. No hay, la actuación sanmartiniana y esos tres liderazgos no son ideológicos, son de valores.
son axiológicos, ¿sí? Y además tiene, ¿no es cierto?, esto, una serie de medios para poder lograr que los valores de la dignidad humana y de la justicia se consoliden, ¿sí? En la comunidad política el medio es la independencia, la educación y la cultura. En la comunidad familiar es la buena crianza. Vamos a ver cómo es el modelo de crianza que surge de las máximas sanmartinianas. Y en la dimensión castrense es el liderazgo ético. El uso de las armas se justifica por un fin superior. Por eso el ejército libertador no puede inmiscuirse en la montonera, en la guerra civil. No es conquistador ni está para derramar sangre de los hermanos. Es un ejército que tiene una finalidad ética superior y él preserva la ética de sus hombres, no mezclándolos en la guerra civil, que Belgrano no pudo, no le dio la fuerza interior para hacerlo. Por eso se pierde el ejército del norte en la sublevación de Arequipa. El medio ofensivo pasa a ser el mal menor. ¿Por qué hay que hacer una guerra para la independencia? Porque no quedaba otra. Pero San Martín, tan cristiano, tan mariano, hizo la guerra. Y sí, porque no quedaba otra. Cuando la pudo evitar, la evitó. Por eso es que Vicuña Maquena dice, San Martín es la estrategia y Bolívar es la guerra a muerte. Sí, es el decreto de guerra a muerte que hizo en Jamaica. Y San Martín es la guerra de Zapa. Zapa. Cuando se puede evitar la confrontación, se evita. Por eso cuando Mitre dice, San Martín fue revivo en Punchauca y en Miraflores, porque los demoró un montón, y no los demoró. San Martín buscaba una solución pacífica, y la buscaba sincera y realmente. San Martín es un precursor del derecho humanitario. Ustedes ven cómo trataba al enemigo y ven la Convención de Ginebra 1, 2, 3, 4 y sus anexos y protocolos facultativos que los tuvimos en recién la década del 50. Ustedes ven el sistema carcelario de San Martín y es la ley 24660. Ya lo vamos a ver. Ustedes ven cómo San Martín utilizaba las tierras ociosas en Mendoza y diversifica la matriz económica y empieza a pedir que se cultive alfalfa y trigo, justamente porque no es conveniente, no puede competir en la vitivinicultura con la importada. ¿Y qué hace? Canales para poder utilizar tierras que estaban ociosas y utiliza la tierra de los españoles. Esa es la reforma agraria, mal llamada reforma agraria, de Jacobo Arbenz en la década del 50. Muy parecida. El decreto 900 de la República de Guatemala, léanlo y se van a caer de espalda. Bien. Vamos al ámbito familiar. Acá es donde me di cuenta que el sistema existía. ¿Por qué me di cuenta que el sistema existía? Porque la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza me pide que dé una conferencia sobre María Mercedes Balcarce, o sea, sobre la nieta mayor del general San Martín. Pero esa chica no tuvo vida pública. Ustedes saben que se muere muy joven por un error médico. Entonces no tenía documentos históricos, fuentes históricas para hablar de ella. Sí podía hablar de Tomasa. Podía hablar incluso de Mercedes, que no tuvo una vida pública, pero fue muy importante después del terremoto de 1861, porque Mendoza se reconstruye en gran parte con una colecta que hace Mercedes. Juntó 11.000 francos en Europa. ¿Y saben cuándo lo hizo? Después de enterrar a su hija. Había enterrado a la hija
que había muerto en 1860, a María Mercedes, y en 1861 hizo la colecta. Ahí están los valores sanmartinianos, ahí está el modelo de crianza, ahí está el estar atenta a la situación de vulnerabilidad. Yo no puedo anteponerme a mí mismo, es la renuncia sanmartiniana. No importa si yo estoy devastada, yo tengo que hacer esto. Y es lo que le pasó a San Martín, renunciando, tuvo todo. Tuvo la vida familiar soñada, como dice Vicuña Maquena, murió rodeado de amor, habiendo superado todo el desprecio rivadaviano y de su círculo, ¿no? ¿Y Mercedes dónde está enterrada? En Mendoza, ¿dónde? En la Basílica de San Francisco. ¿Saben la Basílica de San Francisco, que es el primer templo de la Ciudad Nueva? O sea que la campaña de fondo le dio su última morada. Porque son circulares los valores, ¿no? Si yo me porto bien, y algo bueno tengo que tener. Ese modelo de crianza se estructura en las máximas. Ahí están las máximas, no las voy a... Ustedes las conocen y no es el punto, ¿no? Pero vamos a ir entrando en los sujetos de crianza, en los sujetos del modelo de crianza. Mercedes San Martín y Escalada, María Mercedes Balcarce San Martín, Josefa Dominga Balcarce San Martín. Bueno, Mercedes saben que nace el 24 de agosto de 1816 en Mendoza, muere en Brunoy en 1875 a los 59 años. Es una vida de pérdidas, la de Mercedes, ¿no? Muere su madre el 3 de agosto de 1823. Se separa de su abuelo en febrero de 1824 cuando se va con San Martín a Europa. Muere su hija mayor, María Mercedes, el 21 de mayo de 1860. Muere su padre el 17 de agosto de 1850. Muere su abuela, María Josefa Escalada, que ustedes saben que fue muy importante para ella, el 14 de julio de 1836. No tiene una vida pública destacada María Mercedes. Sabemos de ella lo que San Martín cuenta en las cartas. Contrae matrimonio con Mariano Balcarce. Sabemos que el general San Martín la veneraba y estaba orgulloso de ella. Eso sí lo sabemos. Sabemos que fue muy importante en la vida del general San Martín y que ella se encarga personalmente de su cuidado cuando el general San Martín era muy vulnerable, que es sobre todo en su vejez, ¿no? Y ella, de lo que surge de la evidencia documental, es que fue bautizada en Mendoza el 31 de agosto de 1816, su padrino fue Álvarez Condarco, su madrina doña Josefa Álvarez. ¿Y quién la bautiza? El vicario general castrense Lorenzo Huirán. Tuvo una educación de primer nivel, Mercedes. Ese fue el desvelo de San Martín, llevársela a Europa para educarla, ¿no? Educación cara, que al general le costó muchísimo, pero que lo pagó con mucho cariño. Y sabemos que ella replica el código de crianza en sus hijas. Entonces, cuando se produce el terremoto de 1861, Mercedes fue una activa recaudadora de fondos, ¿sí? Y la ayudó Mariano Balcarce, con suscripciones mínimas de 2 francos y después podían ser voluntarias. El mínimo que podía uno suscribir eran 2 francos, pero después podía llegar a más. Fíjense que, ¿saben? Lograron hasta que la Baring Brothers suscribiera bonos para Mendoza, después de todo lo que había hecho la Baring Brothers con Rivadavia. Bueno, son cosas que no son casuales, perdónenme, yo no creo en esas casualidades, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, suscribiera bonos para Mendoza, para la Mendoza destruida, derruida. Acuérdense que la destrucción en Mendoza fue absoluta y que queda subsistente solamente 1/3 de la población. Por eso hubo que hacer una ciudad nueva, porque estaban todos enterrados. Era más barato hacer una ciudad nueva que remover todo eso, sí. Fueron todas de Europa. Fue una colecta que ella hizo en Europa con su marido y que la ayuda a un montón de gente de allá, ¿no?
ella estaba viviendo en Europa. Este, ¿Cómo? 11.000 fue un montón, ¿no? Sí, se han movido mucho. Y se movió habiendo terminado de enterrar. Miren, acá tengo de las fuentes. Mariano y Mercedes pusieron 1.000 francos. Una fortuna. De ellos, ¿no? Bueno. La casa que hizo la emisión de los bonos fue Jaime Lavallol, de acá de Argentina. ¿Sí? Colaboran Rosales, Guerrico, Otto Bember, Uribarren. Y se realiza a través de suscripciones. El amigo de San Martín, de toda la vida. Fíjense que la pérdida, el duelo, no debe haber cosa más terrible que perder el hijo mayor. No les enerva la capacidad de hacer el bien, ¿no? No es una madre que debe haber estado doliente, ¿no? Pero no se queda. Tiene que hacer eso por su querida Mendoza, por eso que además su tierra natal, amada por su padre Mendoza, ¿no es cierto? Fíjense que yo traje este libro, que es un libro muy viejo, son 12 tomos de este tamaño, que hablan de la historia de la emancipación de Perú. Es la publicación de la Comisión Nacional del Escenario de la Independencia de Perú, de la Universidad de San Marcos, de Lima. Y el autor, Leguía, no lo quiere mucho San Martín, pero sí me gusta mucho cuando habla de San Martín en Mendoza, que es hablar en realidad de San Martín en Cuyo, ¿sí? Y cuando tiene un pasaje que espero poder encontrarlo, que sí, veo bien. Miren lo que dice. Realmente es maravilloso. Pide y pide cotidianamente a sus mendocinos cuanto ha menester. Por dicha, esos hombres, ese pueblo entero es un vivero de patriotas, que, entusiasmados más que deprimidos por el peligro, ni murmuran ni protestan, sino que abiertos y resueltos responden, sin reserva ni tacañería, a las solicitudes de su intendente. Este ha infundido en ellos su espíritu, transfundidos sus fuegos, su paciencia, su ideal y su sangre, o interesándolos en su secreto religiosamente guardado de todas las mentes y acariciado en todos los corazones. Nunca se vio más perfecta simpatía y correspondencia entre una intendencia y su conductor. Si hubo agrupación política que con sus sacrificios enormes alcanzase a lo largo de los tiempos derecho superior a la gratitud americana, esa es el pueblo de Cuyo, apellidado con justicia criadero y arsenal de la redención del continente. ¿Cómo no se los iba a traer? Ese es el liderazgo político. No es, yo le diría, el liderazgo institucional. Es un liderazgo no partidario. ¿Cuál es el objeto? El bien común. Está por encima de la ideología. Entonces, ¿cómo va a haber desvío de poder? Es un sistema de valores, ¿o no? Lo vamos descubriendo, ¿no? Bien, seguimos. Fíjense que el modelo de crianza se estructura sobre la base de ¿qué? De la empatía. Mercedes lo que tiene es empatía. Logra salir de su dolor y se pone en el lugar del pueblo doliente de Mendoza destruido y arrasado.
derrumbado y quemado. ¿Mm? La empatía, ¿sí? ¿Qué es? Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Empatía emocional y empatía cognitiva. Empatía emocional, capacidad de experimentar los estados emocionales. Empatía cognitiva, capacidad de poder conocer el estado mental de los otros, incluyendo la imaginación. Empatía es lo contrario o el antónimo de psicopatía. El psicópata está enfermo en la afectividad. Les cuento que todos tenemos algo de psicópatas, aunque sea muy poquito. ¿Sí? Todos tenemos un rasgo psicopático en la personalidad, se los digo. ¿Sí? Algunos lo podrán tener más heavy, más evidente que otros. Dios quiera que lo tengan lo mínimo indispensable. ¿Sí? Lo menos, ojalá no lo tuvieran, lograran suprimirlo. ¿Sí? Bueno, el modelo de crianza sanmartiniano está hecho para que no tuvieran nada de psicopáticas las tres. Bien. Y acá venimos con el problema de esta chica que se muere sin nada más que saber la causa de muerte. María Mercedes Valcárcel. Y me piden para el 21 de mayo de este año que haga una conferencia. Y digo, ¿qué hablo? Si lo único que tengo en la fuente histórica son datos filiatorios. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Cuándo se murió? ¿Quién era su abuela? Eso sí, pero eso para una conferencia no da. Entonces, bueno, dije yo, a ver, ¿sí? ¿Cómo hago para conocer su personalidad? Y me acordé de la autopsia psicológica. Ustedes saben que la autopsia psicológica es un método de investigación retrospectivo que permite reconstruir un perfil social y psicológico para poder determinar si una muerte es suicidio u homicidio. Así nació en la década del 50 en Los Ángeles. Después la hemos ido perfeccionando y hoy podemos determinar si alguien hizo un testamento, lo quito o no lo quito, o si alguien hizo una escritura para transferir un inmueble, lo quito o no lo quito, ¿sí? ¿Verdad? O si un acto jurídico fue hecho con la persona en perfecto uso de sus facultades, ¿no es cierto? Con intención, discernimiento y libertad. Entonces, ¿cómo hago? Y a través de una autopsia psicológica. Pues siempre hemos entendido que la autopsia se vincula a lo cadavérico, a la muerte recóndita, violenta, ¿no? ¿Sí? Y autopsia significa observar por uno mismo, fíjense qué distinto, ¿no? Autos es uno mismo y opsis es observar por uno mismo, ¿sí? Lo que pasa es que la autopsia puede ser forense, puede ser clínica, puede ser psicológica y puede ser histórica. Y la que tuvimos que hacer nosotros es una autopsia psicológica e histórica sui generis, porque nos faltaban los testimonios, tuvimos que reconstruir a partir de cartas, con el psicólogo. ¿Sí? Hubo que reconstruir a partir de cartas, ¿sí? Entonces, testimonios, documento y observación. Fíjense esta carta escrita de San Martín O'Higgins en donde mete la mano Mercedes. 1 de marzo de 1832. Mercedes escribe, termina de escribir San Martín y después ella hace el postdata, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Mi querido señor, le escribió O'Higgins, como sé que usted es el mejor amigo de mi tatita, y yo le he suplicado me permita tomarme la libertad de ponerle estos renglones, con el solo fin de saludarlo, como igualmente a su señora madre y hermana, a quienes deseo vivamente conocer, se ofrece a disposición su atenta servidora. Ahí está pintada en cuerpo entero. Esta es Mercedes, no es María Mercedes, pero está claramente el modelo de crianza muy detallado, ¿no? Fíjense esta carta de San Martín O'Higgins
el 13 de febrero de 1830. Yo hace 3 meses que no he salido de mi habitación en razón de mi herida. Y en esta situación he llegado a apreciar lo que valen los consuelos que me ha proporcionado mi tierna hija. Esta se halla gozando de buena salud y el amable carácter que despliega me hace esperar con fundamento que ella será una buena esposa y madre, que va a ser buena persona. Ese es el objetivo, ¿no? Que va a ser buena persona. Fíjense esta carta, también a O'Higgins en 1832. 1.000.000 de gracias a usted y al amigo Álvarez por esta oportuna remesa. Es cuando le lograron mandar por fin algo de dinero, pues el hombre estaba muriendo de hambre, ¿no? Ella no solo me ha proporcionado satisfacer parte de los nuevos empeños que había contraído en mi penosa y larga enfermedad, sino también ha contribuido a realizar mis más deseadas esperanzas. Hace 5 años había formado el proyecto de unir a mi hija al joven Balcarce, hijo mayor de nuestro honrado y difunto amigo ya citado, Balcarce el militar, ¿no?, que había luchado en el Ejército del Norte. Y agregada a la legación de Buenos Aires en Londres, su juiciosidad no guarda proporción a su edad de 24 años. Amable, instruido, aplicado, ha sabido hacerse amar y respetar por cuantos lo han tratado. Él no posee más bienes de fortuna que una honradez a toda prueba. He aquí todo lo que yo he deseado para hacer la felicidad de Mercedes. Hablan las cartas, yo no hablo. Pero tengo la obligación de demostrarles que lo que les estoy diciendo tiene fundamento. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con esta chica? Le reconstruimos el perfil de la personalidad con todas estas cartas y otras cartas del hermano de Balcarce que contaban cómo era la vida en la casa de Granburg. Y también hay una, tomamos a Vicuña Maquena, a ver si lo encuentro. Acá está. El general don José de San Martín. Este es el libro de 1863 de Vicuña Maquena. Dice, desde 1840 la salud del general San Martín declinó rápidamente. Había cumplido 60 años y comenzaba a sentirse viejo. De día en día reconcentrábase en consecuencia más y más en su hogar, embellecido por 2 inocentes nietas, que eran junto a su hija toda la dicha de sus viejos días. Continuamente encontrábanle los americanos residentes en París conduciendo a aquellas por la mano, ya en las veredas de los baluartes, ya en las avenidas del Jardín de las Plantas, donde el guerrero de Maipo se complacía en presenciar los juegos de la niñez entre los árboles y las fuentes. Entonces, ¿qué edad tiene María Mercedes cuando San Martín muere? Pues esto es muy importante. Tiene 17 años. Se ha marcado toda, acá viene el modelo de crianza, como, ¿verdad?, modelo de interacción entre padres e hijos. Se ha marcado toda su adolescencia con el Libertador de América recibiendo y enviando correspondencia, con la visita de todos los americanos y con el análisis político que su abuelo hacía de los fenómenos políticos, tanto americanos como europeos. El bloqueo anglo-francés, la revolución de 1848. San Martín es el primero que dice que las revoluciones europeas de 1848 son revoluciones sociales. Se lo dice en una carta a Rosas y se lo dice en una carta también a Ramón Castilla. Le dice, estas revoluciones no son como las de la Revolución Francesa, estas son proletarias, le dice, y tienen un componente nacionalista. Es la revolución de los que no tienen. Y es cierto,
Porque siempre se dice que la Revolución Francesa del pueblo no era del pueblo, fue de la burguesía. Las que fueron del pueblo fueron las de 1830 y 1848. ¿Mm? Entonces, tenemos, ¿sí?, que el entorno familiar va a determinarle a esta chica los valores, los afectos, las actitudes, los modos de ser. Incluye cultura, tradiciones y normas de convivencia. ¿Mm? Pasa la adolescencia temprana y la adolescencia, periodos claves para la socialización y la adopción de roles en este entorno esta chica. ¿Mm? ¿Sí? En ese entorno familiar existe un verdadero código de crianza y el libertador es modelo de virtudes, pero es modelo heroico de virtudes. Entonces, se cría en un hogar colmado de visitas ilustres, colmado de información por la correspondencia, colmado de información sobre las realidades políticas, signado por la añoranza por la patria. Él siempre quiso volver, aunque más no fuera América, pero cuando le ofrecen ser plenipotenciario ante el Perú, lo tiene que rechazar por una cuestión de ética. Él le dice, mire, se lo rechazo porque Perú es mi acreedor, es mi deudor. Yo no voy a tener objetividad para ser plenipotenciario ante el Perú. Y cuando lo llaman de Chile, les dice, mire, nada mejor para mí que irme a Chile. Y les enumera todo lo que tiene él de fundamento para irse a Chile. Pero ha muerto Aguado, que fue el que me salvó, y me ha dejado como albacea testamentario y debo cumplir esta obligación. La renuncia. La renuncia al protectorado, la renuncia al directorio de Chile, la renuncia a la propia gobernación de Mendoza, la renuncia al ser plenipotenciario ante el Perú, la renuncia a poder vivir en Chile, o sea, poder volver a América, ¿no? La renuncia a quedarse en Argentina cuando él llega en 1829 y se encuentra con el descalabro de la guerra del Brasil y las trapisondas de Rivadavia y de toda esa manga de delincuentes. Lavalle que lo quiere hacer pasar por tonto, después mandándole esa carta a Montevideo diciéndole que venga, que sea a cargo del quilombo que tienen acá. Y él le dice, no me meto en guerra civil, señores. Hay una carta, este historiador que les mostré recién, Leguía, dice que San Martín fue dictador porque se apropia de Perú con el protectorado. Entonces él dice que se enoja mucho con lo que dice Mitre, ¿no?, de que Perú no tenía élites.
herramienta, que esta se pasa, esta es hasta precursora más que su abuelo del derecho humanitario, porque ella, recuerden que queda, se le muere la hermana, se le muere el abuelo, se le muere el padre, se le muere la madre y se le muere su marido en 1904. Y instala el hospital número 89, que convierte su casa primero en una fundación para atender a ancianos y pobres. Y cuando llega la guerra lo reconvierte en un hospital. Por eso, ¿sí? No está repatriada porque es considerada heroína de guerra en Francia. Tiene la medalla de la Legión de Honor. Entonces, fíjense qué importante es el funcionamiento de este modelo, ¿no es cierto?, de crianza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos todos estos valores, claramente que podemos establecer ese paralelismo también en la comunidad política, ¿sí? Y ahora voy a leerles algunos documentos, nada más, ¿sí?, de lo que sería la comunidad política. Gobernador e intendente de Cuyo. Fíjense esta circular dirigida a los preceptores de las escuelas. Está cortado. Bueno, vamos a leer lo que tenemos. No se puede ser cortado el modo. El destino del preceptor de primeras letras que usted ocupa lo obliga íntegramente a suministrar estas ideas a sus alumnos. Recuerden que estos tiernos renuevos dirigidos por manos maestras formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. El gobierno le imprime el mayor esmero y vigilancia en inspirarle patriotismo y virtudes cívicas, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo ilustre y a un pueblo libre y virtuoso. Esta circular es de 1815. Este era el programa educativo que San Martín implementaba en Mendoza. Crea el primer colegio secundario, fíjense las materias: filosofía, física, historia, geografía, matemática, nociones de derecho, dibujo y arquitectura. Se llamaba Colegio de la Santísima Trinidad. Formación integral del ser humano. ¿Cómo está ahí? La Biblioteca Pública de Mendoza da instrucciones en el testamento porque había dispuesto en la creación pero no se había instrumentado. Entonces, fíjense lo que deja constancia el notario, el escribano: se lleve a puro y decidido efecto su pensamiento. O sea, si le llega a pasar algo, arme la biblioteca, ¿sí? No la deje al albacea testamentario, que era Remedios. Salud pública, fíjense. Dispone la primera campaña de vacunación obligatoria en Mendoza contra la viruela. ¿Sí? Uno de los primeros cuidados del gobierno debe ser el aumento de la población y conservación de los habitantes del hemisferio americano, para que haya gracias suficientes al cultivo de la agricultura y al ejercicio de las artes y el comercio. 17 de diciembre de 1814. Régimen carcelario. Fíjense lo que dice este hombre del régimen carcelario. Se van a caer de espaldas, ¿ves? Me ha conmovido la noticia que acabo de oír, que a los infelices encarcelados no se les suministra sino una comida cada 24 horas. Aquel escaso alimento no puede conservar a unos hombres que no dejan de serlo por considerarles delincuentes. Muchos de ellos sufren un arresto precautorio solo en clase de reos presuntos. Fíjense que habla del encierro cautelar y del encierro a título de pena. Las cárceles no son un castigo, sino el depósito que asegura que debe recibirlo, ya que las nuestras están muy lejos de equipararse a la policía admirable que brilla en los países cultos. 23 de marzo de 1816. Establecía en ese mismo bando el régimen interno del reglamento interno de la cárcel, las normas de higiene y la regulación de las visitas. Eso nosotros lo hemos venido a tener en claro recién con la ley 24.660 en la década de los 90. Fíjense si no se adelantaba. Política y economía. ¿Sí? Acá en la política y economía tenemos algo de lo que ya les conté, de las políticas proteccionistas para justamente proteger la industria nacional y tratar, por supuesto, de reconstituir
¿no es cierto?, o reconvertir la matriz económica en función del corte del flujo comercial después de la revolución. El protectorado en Perú. Fíjense lo que le dice a Basil Hall, que era su amigo, en La Goleta, el día 6 de julio. Ya se acababa de ir la Serna, ya se había ido el virrey, ¿sí? Y le dice: mi deseo es que este país se gobierne por sus propias leyes. No me toque intervenir en su sistema político. Daré al pueblo los mejores medios de proclamar su independencia y a aquellos que han menester para instaurar el gobierno que más le acomode. Dicen, en realidad, que es el propio ejército el que después le exige que asuma el protectorado, porque fíjense que él asume el protectorado el 3 de agosto y esto es el 6 de julio, ¿no? Fíjense lo que dice este libro, está cortado, que es las primeras medidas de San Martín, ¿no? Para poder infundir, había mucho temor en Lima. Acuérdense que Lima había estado sitiada, había estado pasando hambre, estaban las guerrillas de la sierra, que había ido sublevando a Varas de Arenales en la primera campaña de la sierra. Entonces, estaba muy conmocionado y los españoles habían dicho que iba a venir la anarquía y que las fuerzas libertadoras eran fuerzas depredadoras. Entonces, le pide, ordena que se abran todos los establecimientos mercantiles, que todos podían sin escrúpulo ni temor consagrarse a sus obligaciones habituales, que los tribunales y juzgados reasumiesen sus funciones, y que, acá lo que está acordado es que él les dice a los españoles: miren, si ustedes quieren vivir en la nueva realidad, tienen asegurado mi respeto y su seguridad. No hay nada en contra de ustedes como para que tengan temor, ¿no es cierto? Y después la comunicación al Cabildo de Lima, el 28 de julio de 1821, por el cual él le pide al Cabildo que convoque un Cabildo abierto para ver si quieren declarar la independencia. San Martín después la declara el 28 de julio, la proclama en realidad, pero fíjense que le pide: para esto espero que él convoque una Junta General de Vecinos Honrados, expresen si la opinión general se haya decidido por la independencia. Para no dilatar este feliz instante, parece que podría elegir en el día aquellas personas de conocida probidad, luces y patriotismo, cuyo voto me servirá de norte para proceder a la jura de la independencia. No es que se le dio la gana hacer la jura de la independencia. ¿Sí? Fíjense la liberación de los esclavos. Dice: nuestra especie ha sido mirada como un efecto permutable y un sujeto a los cálculos del tráfico criminal. Los hombres han comprado a los hombres y no se han avergonzado de degradar a la familia a la que pertenecen, vendiéndose unos a otros. Las instituciones de los siglos bárbaros, apoyados en el curso de ellos, han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto que la naturaleza ha concedido. Pero yo sería responsable a mi conciencia pública y a mis sentimientos privados si no preparase lo sucesivo esa piadosa reforma, conciliando, está cortado, pero era conciliar el interés de los propietarios, pues dicen: no les voy a sacar todos los esclavos, porque se pierde una gran mano de obra, pero sí los que nacen son libres a partir de ahora. Y esta es el comienzo, ¿no es cierto? Otra cosa que hace es abolir el tributo indígena, abolir la mita y el yanaconazgo, ¿sí? Eso también son cosas realmente muy importantes. Expropió los bienes de españoles y europeos prófugos, ¿verdad? Ordenó también que los españoles que no querían abrir su negocio tenían 3 días solamente para tenerlo cerrado. Al tercer día el negocio se tenía que abrir con el encargado del negocio, quisiera o no el español, para evitar el tema de, el desabastecimiento y la paralización económica, ¿no? Estableció la biblioteca pública. ¿Saben qué hizo también? La primera legislación protectora del patrimonio cultural. Prohíbe que se lleven bienes con valor arqueológico del Perú. Y crea el museo hoy que existe en Lima, el famoso Museo de Historia, Arqueología y Antropología, lo fundó San Martín.
Fíjense en cuanto a la libertad de imprenta. El gobierno del Perú va a sancionar la libertad de imprenta porque reconoce el derecho que tienen todos los hombres de pensar, de hablar, de escribir, y porque está convencido de que sin ella son perdidos los más bellos talentos para la patria. Mas al mismo tiempo de conceder la libertad de manifestar la opinión, es necesario impedir su licencia y evitar el abuso que lo convierta en un arma en manos de sediciosos y perversos. Todo individuo puede publicar libremente sus pensamientos sin estar sujeto a ninguna censura, y el artículo 2 dice que no se pueden atacar los dogmas de la religión católica por la libertad de imprenta. Solamente que está cortado. Establecimiento de escuelas gratuitas en los conventos. Dispuso que en todos los conventos de Lima debía establecerse una escuela gratuita de lo que él se llamaba escuela gratuita de primeras letras. Fíjense qué calidad estadística, ¿no? Nuevamente, bien común, valores, ¿no? Bien. Abolición del tributo indígena, el reglamento provisional de comercio, ya se los conté, los valores en la comunidad castrense. Fíjense, yo les voy a leer esto nada más. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuanto es creada para conservar la seguridad y el buen orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar a los enemigos y de los perversos, que serían más insolentes con el mal manejo de los militares. Fíjense la proclama en septiembre de 1820. Soldados del ejército, ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y solo falta que el valor consuma la obra de la constancia. Pero acordaos que el gran deber es consolar a América y que no venís a hacer conquista, sino a libertar a los pueblos que han gemido 300 años bajo este bárbaro derecho. Los peruanos son nuestros hermanos y amigos. Abrazadlos como tales, respetad sus derechos como respetaste los de los chilenos después de la batalla de Chacabuco. Y la capellanía castrense. Fíjense cuando le dice, mire, el cura párroco no puede ser cura párroco y ser capellán del ejército porque no lo puede atender espiritualmente bien. Le pido por favor, señor director, que nombre como capellán castrense del ejército a Lorenzo Virales, que es el que después termina bautizando su hija. Está cortado también el documento. Entonces, características del sistema. Es un sistema temporal. ¿Por qué? Porque la dignidad humana es constante en el tiempo y el sistema está destinado a promover la dignidad humana. Entonces es atemporal. Se pudo utilizar en 1848, se pudo utilizar en la Primera Guerra Mundial, se pudo utilizar en el terremoto de 1861, se pudo utilizar en la Guerra de Independencia, ¿sí? El sistema de valores sanmartiniano se caracteriza por la atemporalidad. Excede lo ético. Es un sistema que trasciende los campos de batalla. Ya hemos visto claramente esto a nivel familiar y a nivel del liderazgo político, ¿sí? No responde a categorías o contenidos ideológicos. Díganme si pueden definir una matriz ideológica en todo lo que hemos visto. No, la matriz es el bien común. Y no es autorreferencial. ¿Por qué no es autorreferencial? Porque San Martín se vivió desapropiando. Su hija y sus nietas se desapropiaron igual que él. Antepusieron el deber que imponía la empatía y las necesidades del bien común por sobre sus necesidades personales y sus apetencias. Por eso, cuando San Martín desobedece la orden del directorio para poner el ejército de los Andes en posición de la guerra civil, dice, se descargará sobre una responsabilidad terrible. Y es verdad que se descargó, pues se tuvo que hasta ir de acá y se tuvo que ir como una rata. Porque tenemos ese problema ético de escupir a los propios héroes, a los padres fundadores de la patria. Entonces, fíjense cómo la renuncia sanmartiniana está presente en todo momento y también se ve en la dimensión familiar, ¿no? Entonces, estas son las características de este sistema. La pregunta es, y voy a hablar solo por Mendoza porque desconozco cómo es la realidad de San Luis y desconozco cómo es la realidad de San Juan.
San Martín siempre quiso volver a Mendoza. ¿A qué Mendoza? A la de ahora creo que no. A la Mendoza que quiso volver San Martín es a la anterior del terremoto. Acuérdense que hay dos Mendoza. La heroica y la vitivinícola. La heroica es antes del terremoto, con una matriz cultural. Y la vitivinícola es la que tenemos ahora, que tiene el segundo nivel de litigiosidad judicial por debajo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, del país. Creo que vive en la novia en Mendoza. No creo que sea San Martín, allí donde haya querido volver. Y bueno, acá en San Luis tendríamos la anterior, que sería San Luis heroica, La heroica leal y generosa, y y la la actual que no se sabe qué es. entonces estamos igual. Bueno, eso ha sido todo. ¿Sí? Espero que les haya gustado.